Oxigenoterapia es un tema muy común, ¿sí? ¿Cuándo comenzó la pandemia? ¿Año 2020, puede ser? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, con respecto a la oxigenoterapia, nos tocó profundizar un poco más sobre los conocimientos que teníamos sobre ello, en donde tuvo vital importancia lo que es los litros minutos con respecto a la aerosolización, con respecto al COVID, y hubo algunos cambios con respecto al manejo, pero los dispositivos no cambiaron y siguen siendo los mismos para el manejo inicial. Desde el año 1979, la Organización Mundial de la Salud, si ustedes se quieren buscar este manual que está actual, es del año 2023, que habla sobre los fundamentos de la oxigenoterapia, del oxígeno medicinal, ¿sí? Y es considerado un medicamento. Y como todo medicamento, como ustedes futuros médicos, por eso yo le digo, en esta clase ustedes van a aprender a dosificar el oxígeno. Un dato no menor. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de tener algún taller de oxigenoterapia, hablar sobre los dispositivos, sus características. Sí, tuvimos en Se Neumo abordó, algunos. sí, un poco en clínica. Clínica, ¿sí? ¿Qué vieron en clínica como para ir tipeando con eso? Ejemplo. Por ejemplo, el porcentaje de FiO2 según los litrajes que vos tengas y también, por ejemplo, eh, con respecto a la cánula nasal, la de Venturi, con una FiO2 más controlada y también después la ventilación no mecánica que sería la Total Phase y bueno, después también hablamos un poco de IPAP, CPAP Claro. y hasta ahí. Y hablar de las características específicas de cada dispositivo que van a utilizar. Sí, creo que hablábamos un poco de las concentraciones de FiO2 con respecto a cada uno de los dispositivos, pero la verdad que no me acuerdo mucho. Me parece que la de reservorio era la que más, y también creo que había algunos dispositivos que permitían el mejor intercambio con el dióxido de carbono y demás, pero la verdad que no me acuerdo mucho. O bien, bueno, vamos a repasar todo eso. Para que ustedes entiendan, hubo una persona que en realidad creo que hay personas que se dedican a esto, que es una rama también de la medicina, de fabricar dispositivos que sirvan para la utilización en los medios que ustedes creen, tanto hospitalario como prehospitalario. Eh, Cada dispositivo que nosotros vamos a utilizar tiene una determinada característica, ¿sí? Se tiene que usar de una determinada manera porque fue fabricado para ser utilizado de esa manera, que es lo que nosotros vamos a ver acá. Después, con respecto a la dosificación, lo vamos a ver, pero yo necesito explicar a ustedes que este dispositivo va a determinado litro porque tiene determinadas características, ¿sí? Ahora voy a volver a compartir nuevamente. Vamos a pasar. Muy bien, ¿cómo nosotros modificamos, cómo nosotros dosificamos el oxígeno? En base al oxígeno tiene que ser continuo, humidificado, ¿sí? De eso también va a variar mucho el dispositivo, ¿sí? Hay diferentes características, hay algunos conceptos que tienen que entender, que el otro día surgió una duda, que nos quedamos con la duda junto con David, cuando nosotros hablamos de fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? En este momento, ¿cuál es la fracción inspirada de oxígeno que ustedes respiran? 21. 21%. Bueno, voy a ser más específico, el 20,08, 20,8%, ¿sí? Está en el manual de la OMS, ¿viste? Bueno, la fracción inspirada de oxígeno de 20,8, pero sobre el nivel del mar. Aclaren eso siempre, porque a mayor altura la presión de oxígeno baja, ¿sí? Después la concentración de oxígeno, eso lo vamos a ver ahora con los dispositivos y la saturación de oxígeno de sangre, que ahora lo van a ver. Tenemos diferentes dispositivos que nosotros podemos utilizar para medir la oxigenoterapia, si está resultando en sí o no. Tengo un monitor paciente, la aspiración de secreciones, ¿sí? El suministro de oxígeno. Esta imagen la puse para que ustedes entiendan que nosotros al paciente lo podemos tener conectado a un monitor, le podemos administrar oxígeno y a veces no puede llegar a responder, no responde el paciente al oxígeno.
y se debe quizás porque tenga demasiadas secreciones, tenga obstrucción del tubo traqueal, ¿se entiende? Tener otras variables que ustedes tienen que trabajar. Por ejemplo, con la saturometría. En un ambiente como estamos ahora nosotros, en una habitación, es válida porque que la utilicemos, pero si nosotros vamos en pleno julio, unas 7 de la mañana, a buscar a una persona con hipotermia, esa saturometría no nos va a servir como primera instancia, ¿sí? Y después, son datos importantes y lo van a aprender con la práctica, la tubuladura, no tanto del respirador, sino del dispositivo de oxigenoterapia. Muchas veces acodan. Ustedes por ejemplo, van a conectar el lambú y lo conectan a la fuente de oxígeno y ven que no se infla la bolsa de reservorio. Y a veces se da porque está acodada esa bolsa, ¿sí? Y después, bueno, con el manejo respirador ya es un manejo más específico. Hay dos conceptos que tienen que diferenciar, lo que es la hipoxemia y la hipoxia, ¿sí? Que la hipoxemia se refiere a una disminución del contenido y opresión parcial de oxígeno en la sangre arterial. La hipoxia define como la disminución del aporte de oxígeno a la célula y limita la producción de energía con niveles debajo de los requerimientos celulares, ¿sí? Ustedes con la oximetría, ¿qué van a ver? ¿La hipoxia o la hipoxemia? Hipoxia. Sí, en primera instancia van a ver la hipoxia, ¿sí? Para que vayamos repasando un poco, ¿sí? Bueno, esto que quizá no sé si lo saben, pero lo vamos a repasar. Cuando nosotros dosificamos el oxígeno, el más común que van a utilizar desde un centro de salud, un hospital, una sala de internación, ¿sí? El famoso flumite con dosificador. Fíjense que está compuesto por un manómetro que nos da la concentración de oxígeno, que lo ven a la derecha, en la parte superior. La perilla esta verde redonda, a ver si una marca ahí, que la marco con el círculo. Nosotros ahí nos permite medir la cantidad de litros que le vamos a administrar al dispositivo oxigenoterapia, ¿sí? Tenemos este llenado del vaso, que se va a llenar con agua destilada, ¿sí? En el caso que no haya agua destilada, se puede utilizar alguna solución salina, ¿sí? Y acá, esta flecha que sube y baja es la pelotita, por decirlo así, en criollo, que es donde nosotros vamos a marcar la cantidad de litros que le vamos a dar al dispositivo. Por último, ahí el agua destilada para humidificar, ¿sí? ¿Cuánto ustedes van a administrar oxígeno a un paciente? Ahora yo le tiro la pelota a ustedes. Usted me dice, Adrián, necesito indicarle oxígeno a este paciente. Después vemos el dispositivo. ¿Un ejemplo, profe? Sí, no tengan miedo, yo no estoy evaluando, necesito hablar ida y vuelta con ustedes. En A ver, una ¿a qué crisis paciente le darían asmática, oxígeno? ¿Eh? en una crisis asmática, Sí, bien. ¿Qué más? En un politraumatizado. Muy bien. ¿Qué más? En cualquier paciente que tenga una clínica de dificultad respiratoria, taquipnea, que bueno, que tenga esa clínica, ¿no? De falta de aire, sensación de falta de aire. En edema Y si, agudo volviendo, supongamos que el paciente tiene sensación de falta de aire y vos sospechás que es una crisis subjetiva o conversiva, como quieran llamarlo. ¿Qué haces? Y con ver el si habla saturámetro y hacemos. podríamos, perdón, No, después lo buscas de tarea. ¿Qué más? Evaluar el estado Bueno, de la conciencia. cuánta vez te Ver dio si- la conciencia, muy bien. Y ahora vamos a pasar a la parte más tangible. A ver. Te ofrece estrategia cuánta disminución de la saturación de oxígeno, de la hemoglobina. Sí, eso nos va a poder ver en primera instancia. Cuánto saturómetro nos marca una desaturación. Cuando tenemos un paciente agudo crítico, ¿sí? ¿Saben lo que es un paciente agudo crítico? ¿Lo han escuchado? Diferente del paciente crítico que de terapia intensiva, que ya sabemos que está crítico ya por el solo hecho de estar internado ahí y por todas las patologías subyacentes que viene trayendo. El paciente agudo crítico es aquel que en un momento a otro pasó a un estado crítico porque tiene unos componentes del ABC alterados, ¿sí? Acá repasamos algunos conceptos.
En mayor ejemplo, podemos encontrar un paciente con un síndrome coronario agudo, un paciente politraumatizado grave, un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, todo este tipo de pacientes. Lo que sí tienen que entender cuando nosotros vamos a administrar oxigenoterapia, en realidad es una medida paliativa para que nosotros des tiempo, ¿sí? Pero nosotros hay que matar siempre, como equipo de salud, como equipo sanitario, tenemos que tratar cuál es la causante de esa deuda de oxígeno, ¿sí? Ahora empezamos a hablar un poco de los dispositivos y acá me voy a detener, ¿sí? Esta imagen está sacada del manual de la Organización Mundial de la Salud, que yo le dije anteriormente, ¿sí? Si quieren lo pueden revisar. Hay mucha bibliografía y hay muchas diferencias, pero son sutiles. Todos estos dispositivos que ustedes ven a continuación son los que van a encontrar en cualquier centro de salud. Desde una cánula nasal, bigotera, nariguera, con todo el título que ustedes quieran hablar, ¿sí? La máscara simple, la máscara de reservorio y el dispositivo Venturi. Yo me voy a centrar en estos 4 dispositivos porque son los más específicos que van a encontrar, ¿sí? Vamos a la cánula nasal. Fíjense que la cánula nasal se utiliza entre 1 a 5 litros, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué beneficio nos trae la cánula nasal o la bigotera o nariguera? Primero que el paciente se va a poder comunicar, hablar, alimentarse, tiene un beneficio. Y nos permite dar flujos menores y una fracción inspirada de oxígeno menor. Y hay una regla muy práctica que se utiliza, que disiente de esta bibliografía, que el punto de corte lo da en 5 litros. Y hay una tabla muy hermosa que habla que si vos a esta cánula la pones a 1 litro, te da una fracción inspirada de oxígeno aproximada del 24%. A 2 litros, 28. A 3 litros, 32. A 4 litros, 36. Y a 5 litros, 40. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, profe. ¿Dudas? Bueno. Después vino la cánula nasal de alto flujo y rompió todo el esquema de por qué. ¿Qué contraindicación tiene esta cánula nasal que produce resequedad de las mucosas? O sea que cuidado con que usted tiene que observar como futuro médico, un paciente internado que está con este tipo de cánula, es que el personal de enfermería haga la modificación a la mucosa. Y hay diferentes estrategias para hacerlo, ¿sí? A veces que se bebe con vaselina, la mucosa, la nariz, para la resequedad de la piel, ¿sí? Después pasamos a la máscara simple. Profe, Fíjense que el flujo ¿se que se puede tiene que... unificar? eh, el tema con la verificación de la cánula es la condensación que puede llegar a provocar. ¿Sí? Tengan presente eso, cuando humidifican. Diferente es en el paciente agudo. Ustedes tranquilamente en el paciente agudo crítico, estamos hablando de paciente agudo crítico, los pueden utilizar sin humedecer. El tema es cuánto se prolonga a través del tiempo, a través de la internación. ¿Sí? ¿El humidificador hay que poner algún valor o algo o solo se pone así nomás? No, mientras tape, fíjese que usted tiene la imagen, mientras tape el modificador ya es suficiente. Lo que sí vos tenés que controlar siempre es que tenga por lo menos a la mitad. ¿Sí? Igual tiene, el frasco tiene una unidad de medida donde va marcado directamente la modificación, ¿sí? Después le decía, está la máscara simple, que es una máscara común. Ahora voy a compartir la imagen, así la ven. Vamos de nuevo, repasemos. Cánula nasal hasta 5 litros. Pero la máscara, ¿sí? Esta máscara simple es a partir de los 5 litros. Y como máximo 10 litros. La particularidad que tiene, que acá no tengo presente la máscara, después se la voy a mostrar, que no tiene válvulas expiratorias como la máscara de reservorio. Tiene unos orificios punteados, ¿sí? O sea que no solamente toma oxígeno de la concentración de oxígeno que viene de la tubuladura, sino también del exterior. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo a 3 litros esta máscara?
¿Hay reinhalación de CO2? Y regeneración de CO2. O sea que este dispositivo, porque antes teníamos que poner una máscara simple a 3 litros, no es suficiente. En lugar de hacer un beneficio al paciente, lo está dando una regeneración CO2 prácticamente, ¿sí? Obvio que esto depende mucho del patrón respiratorio del paciente. Y ahora pasamos a la máscara con reservorio. Y esta sí o sí, igual que la anterior, se utiliza a partir de los 10 litros, ¿sí? Algunos disienten, algunos hablan a partir de los 12 litros, pero esto va a variar siempre el patrón respiratorio del paciente y siempre nosotros tenemos que garantizar que esta bolsa que está acá, que es la del reservorio, esté inflada, ¿sí? ¿Alguna vez desarmaron una máscara con reservorio? No. Bien. Ahí se me ve, a ver si me ve. No, profe, nada. No, ahí está, estás desenfocado, profe. Bueno, la máscara con reservorio tiene 3 válvulas. Las que están en el exterior de la máscara, ¿sí? Esta es una válvula unidireccional que se abre. Cuando el paciente expira, esta válvula se abre. Y cuando el paciente inspira, se va a cerrar. Bloquea que entre aire del exterior, ¿sí? ¿Qué tiene Marcos? En un segundo. De coanfitrión a Marcos. Listo. ¿Se entiende? El paciente expira, esta válvula se abre. Cuando el paciente inspira, se cierra. Pero ¿cuál es el secreto? Que va a tomar el oxígeno del reservorio que viene de la fuente, a partir de los 10-12 litros. Esta bolsa tiene que estar llena, no tiene que estar pinchada. Teóricamente tiene que estar sacada del envoltorio y agarrarlo, conectar a la fuente. ¿Qué tiene esta bolsa de reservorio? Que también tiene una válvula, que también es unidireccional. O sea que cuando el paciente inspira, toma el 100% del oxígeno, las válvulas de la máscara se cierran, o sea que la fracción inspirada de oxígeno es del 100%. ¿Hasta ahí queda claro? Ahora, hay 2 tipos de máscaras con reservorio. La de reinhalación y de no reinhalación. ¿Esta acá de qué es? ¿De reinhalación o de no reinhalación? De no reinhalación. Muy bien. ¿Por qué, Lucas? Y porque no reinhalás el dióxido de carbono expulsado, digamos. Exactamente. O sea, va al exterior, ¿sí? Teóricamente. Para garantizar lo que dice Lucas, sí o sí, esta máscara con reservorio tiene que ir a partir de los 10 litros. ¿Hasta ahí me siguen? Pues si ustedes dan flujos menores, tener relación, tener CO2 concentrado en la máscara. Y muchas veces también depende del patrón respiratorio. ¿Por qué digo esto? Pues si el paciente está hiperventilando y ves que la bolsa de reservorio no se alcanza a inflar con oxígeno, tiene que aumentar los flujos. Por eso dice que a partir de los 10 litros, pues sea 12, a 14, a 15, y eso lo va variando en un paciente agudo crítico. ¿Queda claro? Y la máscara de reservorio de reinhalación, no existe ninguna válvula. Tiene que sacar todas las válvulas. La aspiración del paciente expira, sale al exterior, se mezcla el paciente el aire expirado con el oxígeno, ¿sí? Si ustedes ven el mecanismo. Y se habla que la fracción inspirada de oxígeno aproximada entre un 50 y un 60%. ¿Sí? ¿Y para qué Ahora, me serviría o en qué casos utilizaría que no, que sea con reinhalación? ¿de reinhalación o de no reinhalación? De reinhalación. A ver, lo he leído, lo he buscado. Muchos casos lo utilizan, por ejemplo, si no tienen una nariguera o no tienen una máscara simple y le quieren dar una fracción inspirada de oxígeno del 50% al paciente para no darle el 100 directamente, que eso lo van a elegir ustedes como futuros médicos, agarrarle y sacar las válvulas, Bien, ¿sí? Pero sí tiene que garantizarle que te da a partir de los 10 litros. bien. El uso de litros es lo mismo, lo único que cambia las características del dispositivo. Por eso algunas bibliografías, si ustedes se buscan, algunos consideran que la máscara con reservorio es de bajo flujo. Pero en realidad hay algunos que dicen, en realidad no se pone de acuerdo, si uno busca la teoría, no está bien claro específicamente por qué es de alto y bajo flujo.
Lo que sí, por ejemplo, leyendo hace poco una bibliografía en pediatría, habla que la marca de reservorio de no reinhalación, lo que decía Lucas, es un dispositivo de alto flujo, y la de reinhalación es un dispositivo de bajo flujo, ¿sí? Es una discusión que hasta el día de hoy está. Si, hay algunos que dicen que son dispositivos directamente de bajo flujo, en realidad es distinto. A usted lo que les sirve saber es cuál es la fracción inspirada de oxígeno que da el dispositivo que van a utilizar, ¿sí? Y por último, tenemos los dispositivos de Venturi, ¿sí? Que con los conos de colores. Bueno, hoy en día todo tiene ayuda en memoria. Hay algunas personas que se saben la FIO2 según el color, ¿sí? Y hay algo que me enseñaron mal en mis tiempos cuando estudié enfermería, nos hacían estudiar los colores con la fracción inspirada de oxígeno. Pero me faltaba un dato más, porque este cono celeste, si yo lo pongo a leer en la base, que me dice que me da una fracción inspirada de oxígeno de 24%, para que me dé esa fracción inspirada de oxígeno, abajo también tiene un número que dice 4 LPM, 4 litros por minuto, ¿sí? O sea que ustedes antes, si van a darle la indicación al personal de enfermería, te van a tener que fijar el cono, cuál es la FIO2 que ustedes indicaron, por ejemplo, el 24%, y te fijas si está el flumíter en concordancia con el cono de color, ¿sí? Y después hay otra característica, tener diferentes. Tener directamente que viene así con la máscara, lo que sí, la máscara tiene el orificio redondo directamente de exhalación. Y después tener otro dispositivo un poco más complejos, ahí no se desenfoca, que vos podés ir corriendo y podés ir fraccionando la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Después se lo voy a mostrar el jueves en la práctica. Está muy bueno porque este te permite, a través de los litros, calcular la fracción inspirada de oxígeno que vos le querés dar al paciente, ¿sí? Y hay diferentes presentaciones. ¿Dudas, preguntas hasta acá? La de Venturi Perdón, entonces se usaría sin válvula. No, la de Venturi no tiene de válvula directamente. Ah, Lo que tiene la Venturi son unos orificios importantes en la máscara de salida, a diferencia del dispositivo de reservorio. Por eso he visto mucho que cuando vamos al hospital que hacen unos híbridos. Yo le digo porque sacan la máscara de reservorio y le ponen de Venturi. Y en realidad no sería lo ideal, porque el fabricante inventó determinada máscara, porque si yo me pongo a comparar las máscaras, esta tiene, si le saco la válvula, tiene unos orificios pequeños. Y esta ya directamente tiene el orificio bien grande. claro. ¿Entiendes? Son diferentes presentaciones con respecto a los dispositivos. Por esos orificios de la de Venturi ingresa aire también. Sí. Sí, Ahora yo los mando a estudiar a ustedes, pues si quieren explicamos las leyes físicas que se ven involucradas con el efecto Venturi y todo eso. ¿Sí? Porque es un Profe, ah, dispositivo, perdón. si después ustedes se van a la clasificación, el dispositivo Venturi es un dispositivo de alto flujo, junto con la cánula nasal de alto flujo y junto con el dispositivo bolsa válvula máscara, que Marcos también va a hablar un poco sobre eso, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Sí, yo tengo una. En Sí, concordancia, entonces nosotros cuando estamos haciendo una oxigenoterapia, vamos intercalando entre cánula nasal, máscara simple y máscara de reservorio, ¿no? Como o último, Venturi. o Venturi. En el Eso EPOC, depende, ahora yo te tiro la pelota a vos, Martín, eso depende del paciente que vos tengas. claro, un EPOC, por ejemplo, vos vas a usar un Venturi para la FIO2 controlada, pero Muy vos bien. le podés hacer en este paciente de reservorio o siempre Venturi con él. Porque dentro de todo también Mira, puedes hacer que inspire dióxido de carbono y no se deprima el sistema. eso va a depender mucho, Martín, de la disposición que tengas vos en el centro de salud. Porque si vos tenés un Venturi, vas a utilizar un Venturi en primera instancia, ¿sí? Pero, por ejemplo, si está en una fase aguda y no tiene otro dispositivo, y yo
Quizá David, lo que va a utilizar David es una máscara de reservorio de no reinhalación, porque es lo que tiene a mano y le tiene que dar oxígeno al paciente, ¿sí? Después he visto algunos que, pero esto ya es manejo de recursos en crisis, y esto pasa en Argentina, chicos. Hay algunos que ya directamente le sacan las válvulas de expiratoria y las que se encuentran al reservorio y hace un dispositivo de reinhalación con el reservorio y te da una fracción de expirada de oxígeno de 50-60%, ¿sí? Esto va a variar mucho lo que tengan a disposición. Por eso tenemos que ser muy críticos, muy cautelosos cuando vamos a utilizar un dispositivo. O sea, no a cualquier paciente se le va a dar oxígeno. Por eso hoy le pregunté, ¿a qué paciente de ustedes dedicarían el oxígeno? Por ejemplo, en mis tiempos era muy común un paciente que entraba con una crisis conversiva, le ponían oxígeno, porque era obligado, el mismo familiar te pedía que le ponga oxígeno, se le hacía una vía y me acuerdo que se pasaban 3 ampollas de diazepam, ¿viste? Algo muy alocado, que era una conducta muy común en aquel entonces, ¿sí? Pero está desarraigada hasta el día de hoy, creo, ¿no? Pero bueno, buena pregunta, Martín. A la conversión y le decía la CH. Sí, Ahí. dice subjetiva, histérica, no sé cuál es la actualización, no vi en psiquiatría, no sé qué nombre utilizan. Bueno, a ver. Bueno, chicos, si no tiene preguntas, le doy el lugar a Marcos. Marcos, buenas noches. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Un gusto. Siempre. Ahí te pasé el de anfitrión. Ahí te pongo de anfitrión, a ver. Ahí está. Te presento a Marcos, no sé si lo conocen o él se va a presentar. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Marcos, soy médico, especialista en clínica médica y en terapia intensiva. Y bueno, nos vamos a ir conociendo esta rotación y demás, ¿sí? Lo importante más que nada es que aprovechen los tiempos, son cortos y literalmente están a 4 meses de tener una matrícula. Así que es el momento para sacarte otras dudas y practicar. Después ya no hay vuelta atrás. Bueno, lo que vamos a hablar hoy, esto lo vamos a ir repasando en todos los talleres de lo que es más que nada manejo de vía aérea. Van a ver que todo lo que es emergente fundamentalmente es manejo de vía aérea y manejo de shock. ¿Sí? Son los dos grandes temas que ustedes tienen que saber manejar para la hora, no solamente para rendir un examen, sino para la vida. ¿Sí? Porque la gran mayoría de ustedes cuando salgan van a empezar a hacer guardia y sobre todo van a agarrar las guardias de las fiestas, que son las que se cobran más, que nadie quiere hacer, y van a ver que por mucha plata, van a empezar los nervios si no afianzan bien los conocimientos. Vamos a empezar. Ahí ven todo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, chicos, vamos a ver primero lo que es vía aérea. Se le da mucho hincapié a todo lo que es vía aérea por el hecho más allá que sean pacientes traumáticos, ¿no? Porque la primera causa de muerte, fundamentalmente en los pacientes por accidentes viales, con lo que son politraumatismo. Cuando hablamos de lo que es vía aérea, siempre tenemos que contar con estas tres premisas, ¿sí? Que el objetivo es que sea permeable, que se encuentre protegida y con una adecuada ventilación. Lo paso a seguir para evaluar todo lo diferente tipo de ventilación que tiene un paciente y todo el manejo que ustedes le van a instaurar. Va a depender mucho, primero, de poder reconocer que el paciente tiene un problema, ya sea en la ventilación y o en la oxigenación, y evaluar dónde se encuentran ustedes trabajando, si en el prehospitalario o lo que es en el intrahospitalario. A modo de recordatorio, el paciente ideal obviamente es el paciente que habla de forma coherente. Significa que la vía aérea no tiene una obstrucción a nivel superior, que está ventilando bien y que si te habla de forma coherente, su estado de sensorio, su nivel de conciencia se encuentra conservado.
Obviamente los pacientes que no son ideales, que tienen un problema en lo que es la alteración de la ventilación y la oxigenación, son todos pacientes inconscientes, ya sea por TEC, intoxicado, hipoxémico, hipercámnico, que se encuentre excitado. Obviamente los signos y síntomas de una vía aérea obstructiva superior, disfonía, estridor, ronquera, uso de músculos accesorios, taquipnea, hipoxemia, obviamente constatado no solo por laboratorio, sino más que nada por un saturómetro, que es lo que usted va a contar en el medio, sobre todo prehospitalario y en el intrahospitalario de manera inicial. Cuando hablamos de lo que es ventilación adecuada, obviamente todo paciente que tiene una alteración de la mecánica, ya sea por cualquier tipo de traumatismo, por cualquier tipo de constitución anatómica, un trauma raquimiodular, por una cuestión de que pierde muchas veces la inervación, los músculos respiratorios, lo que lleva a una alteración de la misma. Y obviamente hay situaciones que, si bien el paciente puede estar respirando por sus propios medios, puede estar tranquilo, son potencialmente, puede estar dañada esa vía aérea, se puede complicar, como son las quemaduras faciales, como ya van a ver más adelante, todo lo que son los traumas maxilofaciales severos y los traumas cervicales o laringotraqueales. Esto lo pasamos rápido, ya lo vieron con Adrián. Fundamentalmente me interesa esto, lo que es la parte de ventilación. Todo paciente que usted estudia, van a ver, mejor dicho, que atienden, van a evaluar cómo se encuentra la parte de la A y la B, que ya lo van a ver en lo que es la atención inicial del politrauma. Una cosa es darle oxígeno al paciente. ¿A quién le da oxígeno? Al que requiere oxígeno. Pero ventilar al paciente, ¿a quién? A todo paciente que se encuentre con una braipnea, una respiración por debajo de 10. ¿Cómo se da? De manera sincrónica, ¿sí? Intentando coincidir la presión que usted ejerce con lo que es el ambú con el momento de la inspiración del paciente. La frecuencia no se busca mantener una frecuencia elevada, sino una mínima frecuencia entre 10 a 12 ventilaciones por minuto, es decir, una cada 6. Y el dispositivo que se usa es el famoso ambú, ¿sí? Que ya supongo que lo habrán visto, si no en los talleres lo iremos viendo, que cuenta lo que es con las mascarillas, todo lo que es todo lo que es el balón inflable y lo que es la bolsa reservorio. Acá tiene la toma de oxígeno. Esta toma de oxígeno se conecta justamente a cualquier tipo de oxígeno, ya sea un tubo de oxígeno o lo que es un panel que están en las paredes. Toda esta cantidad, todo lo que es este balón inflable, tiene una capacidad máxima de 1,5 litros. Por lo tanto, si se acuerdan, el volumen corriente es de medio litro. La idea es que ustedes ejerzan presión, ¿sí? Lo aprieten 1/3, justamente para asegurarse el volumen corriente mínimo que todos nosotros tenemos en el momento de respirar. Muy importante es la siguiente, es más allá de poder ventilar con una mano lo que es el ambú, es lograr una correcta sellamiento de la máscara. La máscara tiene que incluir de manera correcta tanto nariz como boca, y ejerciendo presión justamente para que todo el aire que ustedes le van administrando al apretar lo que es el ambú, llegue a los pulmones y no se esparza directamente por la boca o por fuera. Básicamente es la técnica que se usa la letra C o la letra E, que ya lo iremos viendo más adelante. La letra C es pulgar índice ejerciendo presión con la máscara sobre la boca y la nariz, y lo que la letra E agrega lo que son dedos por debajo del ángulo mandibular, realizando lo que es una maniobra para evitar que la lengua caiga hacia atrás. Obviamente que puede ser un operador o otro operador. Un segundo operador puede directamente encargarse de sellar lo que es la máscara, y otro operador se encarga directamente de bolsear lo que es el ambú. Eso obviamente funciona la cantidad de personas que se encuentren trabajando. ¿Esto ya lo vieron, lo que es nebulizaciones? ¿No? No, no lo Bueno, vimos. No. esto es muy importante. Van a ver que lo que son nebulizaciones, para que sepan, y si vieron alguna vez, lo que ven acá es un nebulizador. ¿Estamos? Es lo mismo que hacer lo que es que son los puffs, nada más que en este nebulizador se abre, ¿sí? A rosca se abre, y ahí le meten todo lo que usted quiera nebulizar. Salbutamol, hipatropio, hidrocortisona, budesonide, lo que usted quiera, ¿sí? Lo conectan a través de una tubadura, ya sea el oxígeno, en caso de que el paciente también requiere oxígeno, o a aire comprimido en ciertas situaciones, como por ejemplo pacientes hipercámnicos, donde no buscarían suprimirle el estímulo hipoxémico que ellos tienen. Más que nada, les comento esto, ¿por qué? Porque todo lo que es urgencia y todo lo que es guardia y emergencia se usan estos nebulizadores, no se usan lo que son los PAF con aerocámara.
¿Estamos? Por una cuestión de que un paciente con fallo respiratorio que se encuentra taquipneico, más allá de que tenga una buena técnica, porque sea asmático previamente, está en una situación totalmente extrema. Es muy difícil coordinar y asegurarse que la dosis de broncodilatadores que ustedes le van a administrar llegue de manera correcta a los pulmones. Por lo tanto, se usa el nebulizador, donde te aseguras que, si bien hay un poco más de difusión, pero te aseguras que el tratamiento llegue rondando el 100% de lo que vos le administrás. Obviamente tienen los puffs con aerocámara. Esto, fíjense que es muy diferente a lo que es el nebulizador. Estos son los filtros antimicrobianos. ¿Estamos? Vienen de estos dos colores. Lo muy importante es que más allá que unos redondos, son los dos más o menos redondos, pero el filtro no se puede abrir porque está sellado. Por lo tanto, si lo abren, van a ver que se rompió. Es la gran diferencia que tiene que ver con lo que es el nebulizador. Esto igualmente lo vamos a ver más mañana y en todos los talleres, así que eso quédense tranquilos. Ya esto es un repaso de todo y ordenarlo en cuanto a lo que es la información. Cuando hablamos de vía aérea, ya cuando tengan que hacer un manejo, se divide en manejo básico y lo que es manejo avanzado. Manejo básico es toda acción que ustedes van a realizar sobre la parte superior, ya sea naso o orofaringe. Una cosa es el paciente consciente, ¿sí? El paciente consciente perfecto, le piden que abra la boca, retiran o lo que haya que esté obstruyendo, aspiran secreciones o vómito en caso que los tenga, ¿sí? Brindan oxigenoterapia y evalúan si el paciente requiere o no requiere, a su vez, una ventilación con AMBU. El problema más que nada radica en los pacientes inconscientes, los pacientes que tienen una depresión del sensorio. Esto lo van a evaluar. Acuérdense que la depresión del sensorio o paciente inconsciente puede ir desde el paciente que se encuentre somnoliento, estuporoso, hasta un coma profundo, ¿sí? En todas estas grandes zonas grises, uno va evaluando cuál es el dispositivo o la mejor manera de manejo de la vía aérea para ese paciente. Pero hagamos una idea que el paciente inconsciente en este caso es un paciente que se encuentra en coma profundo. Ustedes lo que van a tener que evitar que la obstrucción de la lengua caiga para atrás y obstruye la vía aérea. Por lo tanto, hacen lo mismo, apertura bucal con los dedos, ven si hay algo que está obstruyendo y lo retiran, si hay algo que aspirar lo aspiran, y pueden realizar lo que son, se describen dos maniobras, lo que es la maniobra de elevación del mentón, que es básicamente elevar lo que es el mentón, y lo que se usa mucho, sobre todo en pacientes politraumatizados, ¿por qué? Porque no genera una hiperextensión del cuello, que es la maniobra subluxación mandibular. Se coloca las manos en los malares, esta es la elevación del mentón, y lo que es, esta es la subluxación mandibular, ¿sí? Las manos se encuentran a nivel de los malares, y se ejerce presión desde la cabecera, la mandíbula se la lleva hacia los pies del paciente y hacia arriba, ¿sí? Y van a ver que cuando lo hacen, tanto en los muñecos como en la vida real, sienten literalmente que es lo que están buscando, la subluxación de la mandíbula. En las manos sienten una vibración de algo que se sale del lugar. Con esto usted consigue solamente la apertura de lo que es la vía aérea superior. En reemplazo de estas maniobras están las cánulas, ¿sí? Se describe la cánula nasofaringe, que básicamente hoy por hoy no se usa en ningún lado, porque es más que nada para personas conscientes, pero no tiene mucho sentido. Si una persona está consciente y puede respirar, o le administrás solamente oxígeno, o directamente lo dormís y lo intubás. Una cánula, lo que se usa fundamentalmente son las cánulas orofaringia o las cánulas de Mayo. Se usa a personas inconscientes, que son estas las que están acá, y se tiene que medir el tamaño adecuado para la persona, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo. Se mide desde la comisura del labio hacia lo que es el ángulo de la mandíbula. Esa es la distancia que tiene que tener la cámara de Mayo para ser correcta para ese paciente. Se coloca al revés, ¿sí? Rozando lo que es el paladar, hasta que llega un momento que hace stop, la girás a 180 grados y directamente se coloca. Y con esto lo único que hacen ustedes es permeabilizar la vía aérea. Obviamente que después a este paciente le van a tener que administrar ventilación u oxígeno a través de lo que es el AMBU. Obviamente las dificultades que van a tener siempre con lo que es la ventilación con máscara bolsa, es decir, con lo que es AMBU, puede ser que el paciente tenga mucha resistencia, ¿sí? Paciente que se encuentra con un distrés severo, ustedes van a intentar ventilar y el pulmón lo van a sentir como que está duro, como que le cuesta entrar el aire. Pacientes que tengan un tipo de obstrucción de la vía aérea, obviamente va a costar lo que es la ventilación a través de AMBU. Pacientes que tengan algún tipo de deformación de lo que es maxilofacial o que tengan muchas secreciones, va a costar lo que es la ventilación por el mismo.
Y pacientes que no tengan dentadura, más que nada porque se pierde la anatomía normal de lo que es la boca, por lo tanto los tejidos son más elástico, laxo, por así decirlo, y cuesta más poder hacer una correcta fijación y sellamiento de tanto la boca como lo que es la nariz. Eso por manejo básico, ahora que son dos cosas básicamente. Lo que es manejo avanzado es toda acción que se actúa sobre lo que es la laringe y o sobre lo que es la tráqueo. Fundamentalmente intubación orotraqueal, dispositivos supraglóticos y lo que es la vía aérea quirúrgica. ¿Cuándo lo van a realizar? De función de dónde se encuentran. No tanto la experiencia, acuérdense que siempre uno va a tener experiencia a medida que hace. Si uno no hace, nunca va a ser experto en nada. Por lo tanto en las prácticas como en la vida real, si el paciente tiene indicación de intubación, lo intuban. En función a cómo se encuentra el paciente y a su vez el entorno donde se encuentra trabajando. No es lo mismo en el prehospitalario que en el intrahospitalario con todo lo que eso conlleva en sí. Las indicaciones de manejo avanzado vía aérea son las siguientes. En el prehospitalario fundamentalmente es que tenga un paro, ¿sí? Ya entra en el protocolo de la ACLS. Y en el medio hospitalario, obviamente el paro, pero fundamentalmente es cómo se encuentre su sensorio, si tiene un Glasgow de 8 o por debajo, si tiene un trauma maxilofacial grave que impida su correcta ventilación, o si el paciente directamente no ventile o no oxigene de manera adecuada, ya sea por un fallo respiratorio, del motivo que ustedes quieran, neumonía, EPOC, reumatizado, crisis asmática, un hemoneumotórax, o pacientes que van a tener una mala evolución posible, ya sea un traumatismo cervical inestable, un paciente de gran quemado con la sospecha de que la vía aérea también se encuentra afectada, y pacientes que se encuentran en el shock refractario, ¿sí? Por ejemplo, un shock hipovolémico, le va pasando líquido, le va pasando líquido, no repunta, no repunta, y en algún momento esa hipotensión va a generar todo lo que es una disoxia y va a generar lo que se llama la deuda de oxígeno. Por lo tanto, en esos pacientes también es bueno ventilarlo para que los pulmones básicamente no sufran lo que está sufriendo todo su cuerpo de manera general. Vamos a hablar de lo que es intubación orotraqueal, que es lo principal, básicamente todo lo que es el manejo avanzado. Los pasos a seguir, obviamente, hay una intubación de secuencia rápida. En el caso del paro, solamente se hace posición del paciente, laringo y se pasa el tubo. No se hace nada más. ¿Por qué? El paciente está muerto, está en paro, por lo tanto no hace falta preoxigenarlo, no hace falta pasarle líquido para mejorarle la tensión, porque no tiene tensión, está en paro. No hace falta pasarle medicación para dormirlo, porque repito, está en paro. Directamente se mete el laringo, se intenta ver las cuerdas vocales y se pasa lo que es el tubo. Para el resto de todas las situaciones, existe la descripción de lo que es intubación de secuencia rápida, que cuenta con estos 7 pasos: preparación y hiperoscopia difícil, preoxigenación y optimización de todo lo que es el estado hemodinámico previo a la intubación, sedación y parálisis, posición del paciente, laringoscopía y paso del tubo, y los controles post-intubación de si está en la ubicación correcta lo que es el tubo. Todo esto tiene un justificativo, que es evitar todos los efectos adversos que pueden lograr, que se pueden producir durante la intubación, que fundamentalmente son dos, de lo que es la hipoxemia y lo que es la hipotensión. Lógicamente que hay otros efectos adversos posibles, como un laringoespasmo, como lo que es una arritmia, trauma dentario, lo que es un neumotórax, o incluso la intubación selectiva en lo que es el bronquio derecho. Pero básicamente todos estos pasos tienen no solamente evitar estos efectos adversos, sino a reducir el factor suerte al mínimo, ¿sí? Después van a ver que en la práctica, o si ya vieron, van a ver que intuban muchas veces de forma desordenada, sin seguir los pasos y demás, y eso no quiere decir que no nos van a lograr intubar, ¿sí? Sino quiere decir que la suerte ahí va a jugar un papel muy importante. Por lo tanto, la idea, el concepto que ustedes que van a empezar a aprender a los pasos, a cómo se debe intubar de forma correcta, sigan los pasos para reducir todo el porcentaje de suerte al mínimo y asegurarse una correcta intubación. La intubación orotraqueal, como dijimos, primero se prepara todo lo que es el equipo. Van a ver que hay una larga lista de todo lo que es el equipo, ¿sí? Lo que es ambú, lo que es cánula de mayo, aspiración rígida, laringo que tenga pilas y andes, tubo endotraqueal, guía metálica, jeringa, aspiración, endoscopio, drogas. Pero lo más importante es lo que está acá abajo, tener siempre un plan B y un plan C. ¿Por qué? Porque si no puedo hacer una buena laringo, no puedo poder intubar al paciente, ese paciente ya va a estar dormido y paralizado. Por lo tanto, tengo que ofrecerle
una alternativa para poder asegurar esa vía aérea permeable. Obviamente lo que es laringo, van a ver que hay lo que es hoja recta, que se llama de Miller, o lo que es hoja curva, que se llama de Macintosh. Lo que se usa en todo el mundo son las hojas de Macintosh. Hay otros laringos que tienen otras ramas, pero estos son los que están distribuidos de manera universal. Se usa hoja curva porque se puede usar tanto en pediátricos, neonatos, como adultos. Lo que es el recto, más que nada, se usa en pacientes pediátricos. Lo que es el tubo endotraqueal, van a ver que mañana cuando empiecen a ver, tienen lo que es el neumotaponamiento, que se infla a través de la válvula antirretorno, ¿sí? Y lo que hace esto en la tráquea es sellar la tráquea directamente. Entonces, toda la ventilación que ustedes le van a ofrecer por el adaptador, se van a asegurar que llega a nivel de los pulmones. Van a ver que lo que es el tubo endotraqueal tiene un montón ¿cómo es? Está muy de escala que está numerada para saber a cuántos centímetros de los dientes tienen que dejarlo para evitar que esa intubación sea selectiva. Si se acuerdan, lo que es viene la tráquea y lo que es el bronquio fuente derecho es más vertical, mientras que el bronquio fuente izquierdo tiende a ser más oblicuo, más diagonal, ¿sí? Más horizontal. Por lo tanto, si meten el tubo por demás de lo que deberían meterlo, es muy probablemente que intuben el pulmón derecho, mientras que el pulmón izquierdo no le llegue ningún tipo de aire. Por lo tanto, se va a hacer una telectasia masiva. Existe también lo que son los videolaringos, ¿sí? Como pueden ver acá adelante. Y bueno, después de los materiales se lo van a ir viendo a medida que vayan practicando y demás. No son muchos y son pocos y son siempre lo mismo. El primer paso es preparación y predecir la vía difícil. Hoy por hoy todo lo que es la literatura te habla de que en realidad podés hacerlo como no, ¿sí? Se basan en el sentido de que el porcentaje de vía aérea difícil ronda por debajo del 5%. Y la gran mayoría de las causas de por qué una vía aérea se vuelve difícil es propia del médico, ¿sí? Que no sigue los pasos que tiene que seguir, no porque el paciente anatómicamente sea un paciente que no sea intubable. Pero es bueno que lo sepan, ¿sí? Esto no quiere decir de que si un paciente tiene la vía difícil por alguno de estos parámetros, no lo van a intubar. Lo van a intubar, pero con cierta más precaución de la que siempre van a tomar. Primero, obviamente, ver si no tiene lo que es la regla Lemon, ver que no tenga, digamos, secreciones, dentadura postiza, hay que sacársela, una lengua voluminosa, un angioedema, o que el cuello se encuentre con algún tipo de lesión, ya sea un hematoma asfixiante o a una masa que impida una correcta anatomía, tanto bucal como cervical. Evaluar lo que es la regla 332, básicamente se evalúa lo que es la apertura bucal, lo que es la distancia entre lo que es dioides hacia lo que es mentón, y lo que es la distancia entre el cartílago tiroides y lo que es el ioides. Esto está hablando de que tiene una cierta anatomía bucal que permite una buena laringoscopía. La escala Malampati, obviamente si la paciente está lúcido, le pueden pedir que abra la boca y la van a ver de la siguiente manera. Van a poder ver lo que es la úvula, los paladares, y a medida que van aumentando los grados, van a llegar incluso al grado 4, donde el paciente directamente le piden que abra la boca y solamente van a ver lo que es el paladar duro. Obviamente que el grado 1 y el grado 2 son los pacientes que son más fáciles de intubar porque tienen una correcta apertura bucal y una mejor laringoscopía. Lo que es la obesidad, como dijimos, más que nada por todo lo que es el cuello corto y ancho que puede tener el paciente. Y la N, obviamente, que pertenece a lo que es el cuello, ¿sí? Todo paciente politraumatizado que tiene sospecha de lesión cervical tiene collar cervical o debería tener collar cervical. Por lo tanto, lo que deben hacer en estos casos es un operador viniendo de los pies, lo que hace es logra una correcta fijación, una correcta estabilización de la columna cervical, mientras que el otro paciente que se va a colocar en la cabecera es el que va a realizar la intubación. Esto para asegurarse, evitar los movimientos tanto laterales como anteroposteriores del cuello. El segundo paso, fundamentalmente, a medida que ustedes van evaluando todo el equipamiento, van preparando todos los, prediciendo si va a ser una vía aérea difícil o no, si tiene algún factor de riesgo, el paciente mientras tanto ustedes van preoxigenando y lo que es optimizando, ¿sí? La hipotensión arterial se deben pasar cristaloides, solución fisiológica, siempre soluciones que sean isotónicas con respecto al plasma, y fundamentalmente en caso de que no repunte lo que son vasopresores, como es noradrenalina. Todo esto lo vamos a ir más adelante. En el caso de la hipoxemia, es según el entorno
¿qué le van a ofrecer al paciente? El concepto de ofrecerle el mayor dispositivo de oxígeno que tienen disponible al 100%, ¿sí? A un flujo de 15 litros por minuto, para justamente dar un mayor margen. Es decir, si nosotros nos hacen, por ejemplo, hoy por hoy, un bloqueante, nosotros de una saturación del 100% vamos a terminar aproximadamente a los 6 minutos eh, de estar con una correcta oxigenación. Por lo tanto, un paciente que ya de por sí tiene un fallo respiratorio, usted tiene que brindarle una cierta oxigenación que le permita esta curva llevarla lo más hacia la derecha posible, cosa que la caída de la saturación de su nivel máximo hasta el punto cero sea lo más larga posible. Se utiliza máscara reservorio, que está disponible en todos lados, ¿sí? Y en personas, obviamente, que se encuentran inconscientes, se hace la permeabilización de la vía aérea, ya sea con subluxación mandibular o cánula de Mayo, y se lo ventila con ambú con oxígeno al 100%. Lo ideal, si ven la bibliografía, es que usen lo que es un soporte no invasivo, ya sea con BNI, la Total Face, o con lo que son cánulas nasales de alto flujo, ¿sí? Eso es lo ideal. Si no, obviamente el reservorio con oxígeno es lo que está descrito en toda la literatura. Una vez que ustedes tienen el paciente, lo siguen oxigenando, lo siguen optimizando. Van a ver que en la literatura también sale mucho la premedicación, ¿sí? Premedicación más que nada era intentar reducir los efectos secundarios de la propia intubación, más que nada de la manipulación a través del laringo de todo lo que es la cavidad oral y todo lo que es la parte faríngea, que esto genera hipertensión, taquicardia, algún tipo de arritmia. El uso más frecuente de los opioides, como el fentanilo, ¿sí? Hoy por hoy su evidencia es controversial. Esto quiere decir de que hay grandes estudios que se hicieron donde compararon quién se premedicó y quién no se premedicó y evaluar los efectos que tuvieron posterior a la intubación y intraintubación orotraqueal y no encontraron diferencia. Por lo tanto, no hace falta realizar una premedicación para un paciente que van a intubar. En pacientes que ustedes pueden ayudarlo un poco más a reducir estos efectos hemodinámicos, son pacientes que se encuentran infartados, pacientes que tengan, por ejemplo, una disección aórtica o que sospechen que tienen una presión intracraneal elevada, ¿sí? Pero así todo no es algo que sí o sí lo tienen que utilizar. Muchas veces nosotros usamos, que en terapia, lo que son opioides para pacientes que se encuentran lúcidos con un fallo respiratorio que no responde a las medidas de oxigenoterapia y durmiéndolo de a poco, ¿sí? Que esté un poco más tranquilo para todo lo que va a pasar a su alrededor, que obviamente que es feo ver cómo están preparando todo para que te van a dormir e intubar. Pero la realidad es que hoy por hoy no se utiliza, así que no es algo necesario para intubar. Lo que sí van a tener que sí o sí tener para intubar son estas dos cosas, un sedante y lo que es un paralizante. Tanto el sedante como el paralizante se usan en bolos, se usan los dos. Uno es para sedar, es decir, asegurarse que el paciente se encuentre en un coma profundo, que no se despierte mientras ustedes van realizando los siguientes pasos. Y un paralizante es para bloquear todo tipo de músculo voluntario, estriado, justamente con el objetivo de que ustedes cuando hacen el laringo, muchas veces el paciente está en coma profundo, pero si no le hicieron paralizante, hacen el laringo y ven cómo los músculos faciales y laringios se contraen, y obviamente que eso impide y dificulta el paso del tubo endotraqueal. Por eso es tan importante ambas cosas. Van a ver que hay muchos fármacos que se utilizan. Lo ideal es el etomidato como inductor y lo que es el rocuronio como paralizante. Esta combinación es la ideal por el hecho de que tiene el menor efecto hemodinámico. Es decir, no genera hipotensión arterial, no genera taquicardia, no genera bradicardia. El resto, sí, tienen efectos hemodinámicos, pero también a su vez son los más disponibles, tanto en nuestro medio como a nivel mundial. Midazolam, Propofol son los que van a estar en todos lados, como inductores, como sedantes, y como paralizantes, fundamentalmente lo que es pancuronio, succinilcolina y lo que es atrapurio van a encontrar. La succinilcolina, si bien está muy usada y muy disponible en todos lados, tiene que tener ciertas situaciones. La succinilcolina tiene un inicio de acción rápido, una duración corta, pero tiene muchas contraindicaciones y efectos adversos. Fundamentalmente el efecto adverso es que genera una hipercalemia transitoria. Y una hipercalemia transitoria en un paciente que ya de por sí tenga lo de base para manejar potasio elevado, va a hacer que pueda entrar una arritmia ventricular mucho más fácil. Como son pacientes que tienen fallas renales, ya sea aguda o crónica, obviamente pacientes que por X motivo tienen potasio elevado,
Todo paciente con un traumatismo muscular grave, gran quemados, un paciente que tiene una inmovilidad prolongada, es decir, los pacientes que se encuentran internados ya hace mucho tiempo, más de 72 horas, más de una semana, hace que los músculos empiecen una cierta atrofia muscular y liberen potasio a lo que es la sangre. Por lo tanto, si le hacen succinilcolina, el riesgo de la hipercalemia transitoria es mucho mayor. Es más que nada para que lo tengan en cuenta. Obviamente que si ustedes solamente tienen midazolam y el paciente está hipotenso y tienen succinilcolina y el paciente es un gran quemado o está internado hace 3 meses y tienen solamente estos dos fármacos para utilizar, lo usan, ¿sí? No es una contraindicación, ¿sí? Son todas relativas. Obviamente que si tienen otra alternativa y pueden elegir, eligen la alternativa disponible que más se adapte al tipo de paciente que tienen enfrente. Luego es la que es el quinto paso, la posición del paciente. Profe, perdón. Sí, Entonces, de elección, ¿cuáles serían? etomidato y rocuronium son la combinación de elección. Perfecto, gracias. Como decía, lo que es la posición del paciente es muy importante, ¿sí? Acá es donde se produce lo mayor fallo de intubación por una cuestión lógica. Usted tiene lo que es el eje oral, faringio y laringio, ¿sí? Tienen que intentar alinearlo, ¿sí? Porque si usted acá tiene un paciente a 180 grados, sin almohada, sin nada, sin generar un resalto occipital, todos los ejes están en cualquiera, hablando literalmente. Entonces tienen que intentar llevarlo a que estén todos alineados. ¿Cómo se logra esto? Fundamentalmente llevando que el trago quede a nivel del esternón, ¿sí? Como van a ver en este caso, con una pequeña almohada, una caja de guantes, un sachet de suero, hacen que el trago se quede a nivel de lo que es el esternón. Como en este caso que usaban pañales, entonces se aseguran que el trago quede a nivel esternón. Al asegurar esta misma línea, se aseguran que todos los ejes estén lo más alineados posible para ese paciente. En el caso de los obesos es un poco más complicado, por el hecho de que muchas veces tienen, obviamente, una obesidad central muy grande y es difícil que llegue al esternón. Por lo tanto, en este caso se hace la intubación en rampa, es decir, a 30 grados, y es la manera que se encuentra de alinear los ejes y que visualmente, que les quede el concepto, llevar lo que es el trago hacia al mismo nivel de que lo que es el esternón. Obviamente todo esto lo estoy haciendo con el paciente con la máscara reservorio puesta. Le hacen las drogas, que se hacen en bolos, sedación y parálisis, esperan el tiempo que tienen que esperar de la sedación y parálisis, esperan el minuto que tienen que esperar, ¿sí? Que aproximadamente es eso. Y ahí es el momento donde hacen la laringoscopía y paso del tubo endotraqueal. Abren la boca, ya sea con los dedos, el laringo siempre se agarra con la mano izquierda, van a ver por qué, por cómo está dispuesto lo que es la linterna del laringo, se ingresa por el lado derecho de la boca, se desplaza la lengua hacia la izquierda de la boca del paciente, y se intenta visualizar lo que es la epiglottis como una V invertida. Ustedes van a ver, lo ideal es que vean esta foto, ¿sí? Muchas veces puede ser que se encuentren con esta foto que está muy buena, pero cuando ven solamente lo que es la epiglottis, ven la punta de la epiglottis o directamente no ven nada. En estos casos, ustedes siguen haciendo la laringoscopía y le piden a otro colaborador que desplace, ¿sí? Lo que es, se llama maniobra externa bimanual, que básicamente es desplazar lo que es la tráquea hacia abajo y hacia la derecha del paciente. ¿Por qué? Para intentar mover la tráquea, mover las cuerdas vocales hacia el sector de la boca que ustedes están viendo con la laringoscopía. Obviamente que el que hace la laringo guía la mano de otro operador. Cuando encuentra ver bien la vía aérea, ese operador se queda ahí viendo, se queda ejerciendo presión y el otro, el que está intubando, intenta pasar lo que es el tubo endotraqueal. Esta maniobra es muy diferente a la que es la maniobra de Seylik que ponen en los libros. La maniobra de Seylik ya no se usa más, que es la maniobra donde se ejercía presión sobre lo que es el cartílago cricoide para evitar una broncoaspiración. Se demostró por estudios que no sirve, no previene, no es beneficiosa ni te disminuye lo que es los riesgos de broncoaspiración en la intubación. Por lo tanto, no se usa de manera protocolar. Bueno, una vez que logran ver lo que es la laringo, la idea es que pasen el tubo, y esto es muy importante. El concepto es que el tubo esté a 23 centímetros en la arcada dentaria, para que le quede un número de referencia. A 23 centímetros se aseguran que en el mayor porcentaje de los pacientes no sea una intubación selectiva, ¿sí? Es decir, que se encuentre el tubo llega hasta
3, 4 centímetros situados por encima de la carina y evitan justamente la intubación selectiva. Obviamente que le inflan el balón y lo confirman después. Fíjense que ahí ven lo que son las cuerdas vocales. Cuando hacen presión, a través de la maniobra externa bimanual, se logra visualizar de manera correcta, y cuando les sacan la manipulación externa, directamente no se visualiza. Más que nada para que le quede el concepto de que es una maniobra que muchas veces te ayuda. Este pequeño video es todo lo que ustedes van a ver en una laringoscopía. Lo que sí vamos a adelantarlo porque dura como 3 minutos. Van a ver que, bueno, le explica toda la región anatómica, para ir hablando. Van a ver que van a empezar a ver lo que es la pilotis, ¿sí? Una vez que ven la pilotis, tienen que levantar el laringo haciendo presión hacia arriba y hacia los pies del paciente, no palanqueando. Si ustedes palanquean, lo llama arriba. Generando este movimiento hacia los pies y hacia arriba del paciente con el laringo, generan lo que es, levantan la pilotis y pueden ver las cuerdas vocales. Obviamente que una vez que logran visualizar la vía aérea, se la quedan visualizando, le piden a otro operador, a otro que esté ayudando, que le pase lo que es el tubo endotraqueal, siempre manteniendo la misma posición del laringo donde vieron lo que es las cuerdas vocales, y atraviesan lo que es el tubo a través de lo que es las cuerdas vocales. Cuando dejan de hacerle el laringo, fundamentalmente cuando ven que el balón del neumotaponamiento entró adentro, ¿sí? Cuando se aseguran que el balón pasó, ahí es donde retiran lo que es el laringo. Antes no, por el hecho que puede ser que ingrese la punta y ustedes retiran lo que es el laringo y con la caída de la pilotis te tire el tubo para atrás. Bueno, una vez que logran intubar, pasar el tubo, siempre hay que confirmar que intubaron bien, que está en posición correcta. Se conecta el tubo al ambú, se lo ventila al paciente y se evalúa. Fundamentalmente clínicamente, obviamente no. Si ustedes ven que el tubo pasa a través de las cuerdas vocales, tiene una buena laringoscopía, obviamente que se quedan tranquilos, que está el vía aérea. Pero sí o sí hay que auscultar. ¿Por qué? Porque hay que auscultar para asegurarse que la intubación llegue a los dos pulmones y no sea una intubación selectiva. Concepto se ausculta epigastrio para ver si tiene ruidos positivos, está intubado en el esófago, hay que sacarlo y descartarlo ese tubo, no se vuelve a reutilizar por una cuestión de que está contaminado. Se auscultan lo que son las dos vértices, se ausculta lo que son las dos bases pulmonares, y como complementario lo que es la placa de tórax y lo que es la capnografía. La capnografía en realidad es el gol estándar. ¿Saben lo que es o no? La fracción de dióxido de carbono que exhala el paciente. Exacto. Vos te asegurás a través de un dispositivo que se conecta a través de lo que es el tubo, te asegurás de ver la curva. Si viene un paciente que no está intubado a nivel del esofágico, no vas a tener curva. ¿Por qué? Porque para generar justamente el dióxido de carbono exhalado, tiene que haber intercambio gaseoso, por lo tanto el oxígeno tiene que ingresar a ese paciente. Es la manera más fidedigna asegurarte que está ventilando bien, ¿sí? Porque exhala fundamentalmente el dióxido de carbono, es decir, hay intercambio gaseoso. Obviamente que esto no lo van a tener en ningún lado, ¿sí? Ni siquiera en la terapia del Cushing está, porque sale muy caro. ¿Y por qué? Porque hay otros, si hay capnógrafo en anestesia, ¿sí? Pero lo que es en terapia y lo que son guardias no, porque tenés cuestiones más fidedignas y más económicas. Lo clínico y fundamentalmente la placa de tórax. Pero supongamos que ustedes confirman que está en correcta posición, listo. Lo otro que hay que hacer es la fijación del tubo, se hace con una venda, se fija literalmente, se hace un nudo en el tubo a nivel de la boca, se lo pasa por atrás y se lo fija. Y obviamente que ese paciente que se encuentra intubado, ustedes le han hecho drogas para que esté dormido. Por lo tanto, van a tener que brindarle todo lo que es una analgesia de mantenimiento para evitar que ese paciente se despierte y se despierte malo con un tubo en la boca. Y todo lo que es el monitoreo hemodinámico, ver cómo responde la parte hemodinámica, lo que es su frecuencia cardíaca, su presión arterial, y si hace falta, irán haciendo el tratamiento correspondiente. Todas estas cosas igualmente lo vamos a ver en los próximos talleres, o no se desesperen tanto. Es más que nada para que tengan ordenado los pasos de intubación.
Pero, como le dije muchas veces, tiene que tener lo que es un plan B y un plan C. El plan B es la intubación con facilitadores o dispositivos supraglóticos, y el plan C ya todo lo que es la parte quirúrgica. Lo que, si ustedes evalúan lo que son las diferentes guías, hoy por hoy, a todo paciente que van a intubar como protocolo, te recomiendan la videolaringoscopía, ¿sí? Y intubar ya con un facilitador de intubación. ¿Qué son los facilitadores? Fundamentalmente son estos, son las guías de Edgeman, ¿sí? Van a ver que tienen, cuando ven la práctica, que tienen la punta un poco doblada, justamente para poder introducirse en lo que es en la vía aérea, donde muchas veces no se logra visualizar, y a través de lo que es esta guía de Edgeman, o FROBA, o BUBI, como quieran llamarla, se atraviesa lo que es el tubo endotraqueal. Van a ver que así se da una vía aérea un quemado, que muchas veces es difícil. Van a ver que intentan ver la epilotis, pero hacen el movimiento que tienen que hacer con el laringo y no logran una correcta apertura, una correcta visualización de las cuerdas vocales. En estos casos sirve mucho lo que es la guía de Edgeman, porque logran con la punta que se encuentra doblada ingresar a lo que es la vía aérea. El que está haciendo el laringo hace el laringo con la otra mano fija, y otro operador atraviesa lo que es el tubo endotraqueal a través de la guía. Una vez que se atravesó el tubo, se retira la guía de Edgeman y se vuelve a hacer lo mismo. Se lo conecta al ambú y se confirma que se trate de una vía aérea exitosa o no. Por más que hayan visto que la guía de Edgeman pasó, siempre se hace de manera protocolar para asegurarse que la vía aérea esté asegurada y a su vez que no sea selectiva. Lo otro alternativo son los dispositivos supraglóticos, dentro de los cuales tienen que saber varias cosas. Uno, que es una vía aérea transitoria. ¿Cuánto tiempo puedo usarlo? En realidad pueden usarlo horas y horas y horas, ¿sí? Salva las papas muchas veces porque permite intubar al paciente, asegurarse de un manejo avanzado de la vía aérea y poder trasladar al paciente. ¿Que cuánto tiene que durar? Si 24 horas, 48 horas. En realidad no hay mucho descripto más de 24 horas, por el hecho que es una vía de emergencia hasta que el paciente esté en condiciones óptimas o seguras para poder ser intubado de manera orotraqueal. Siempre los pacientes obviamente hay que hacerles analgesia, ¿sí? Ustedes tienen que realizar todos los pasos como si fuera una intubación orotraqueal, por el hecho que el paciente va a estar consciente y van a ver que son de grandes dimensiones los dispositivos supraglóticos. Y la otra es muy importante, que es una intubación a ciegas, que se llama. Ustedes no necesitan visualizar la glotis, directamente directamente ingresan la máscara laringia hacia lo que es la boca. Obviamente que hay diferentes dispositivos supraglóticos, como lo que es el tubo laringio, como lo que es la vía aérea esofágica multilumen, lo que es el combitubo, que tiene dos balones, mejor dicho, tiene dos balones, pero más que nada dos puertos. Por lo tanto, ustedes la meten a través de la boca y vaya el esófago, vaya la laringe, en algún momento se van a asegurar de poder ventilar a ese paciente. Con respecto a lo que es la máscara laringia, van a ver que hay diferentes tamaños, ¿sí? Así como los tubos orotraqueales tienen diferentes tamaños, la máscara laringia también tiene diferentes tamaños. Fundamentalmente, una tipo 4 y tipo 3 son los que más se utilizan en pacientes adultos. Me olvidé decirle, los tubos orotraqueales, el número que se utiliza promedio para todo tipo de paciente adulto es 8, ¿sí? Con eso no le van a errar nunca. Lo mismo que dejarlo a 23 centímetros en la arcada dentaria. Es algo que no le van a errar nunca. Van a ver que después en las simulaciones por ahí se usan tubos más chicos o más laringia más chicas, por una cuestión de que el muñeco está preparado para ese tipo de tamaño, ¿sí? Más que nada para que lo tengan en cuenta, no significa que el día de mañana tienen que intubar a alguien con un tubo 6. De la máscara laringia, básicamente se pone así como lo ven, no hay mucha ciencia. Se colocan ustedes en la cabecera, ingresan, van a sentir un primer stop, que es el paso del paladar duro al paladar blando, continúan hasta el segundo stop y ahí ya llega, ¿sí? No hay mucha ciencia, es fácil. Una vez que llegan, si la máscara laringia tiene para inflar, inflan, coaptan todo lo que hacen, sellan todo lo que es la parte de la vía aérea esofágica y ventilan por acá y el aire le sale hacia lo que es la vía aérea, ¿sí? Esa es la funcionalidad.
lógicamente, obviamente no se ingresa con toda la mano porque tiene que tener mucha apertura bucal para poder ingresar la mano, si no se ingresa lo máximo que se pueda, pero siempre siguiendo la curvatura de lo que son los paladares. Hasta la primera resistencia, la atraviesan y llegan a la segunda resistencia. Hay diferentes tipos, lo que hay fundamentalmente son de primera generación, ¿sí? Que básicamente tiene el balón para inflar y la válvula antirretorno, no mucho más que eso. La de segunda generación, que lo bueno que tiene es que tiene un pequeño puerto donde se puede atravesar lo que es una cánula de aspiración, ¿sí? Por lo tanto, se puede evacuar todo lo que es el contenido gástrico. Y lo que son la tercera generación, que hay, pero hay muy pocas, digamos, tan buenas, pero hay muy pocas y la verdad que no se utiliza mucho. Son más canaligas que te permiten intubar. Te permiten pasar un tubo número 8 hasta 8,5 dice la bibliografía, pero como pasar un tubo 8 ya están, sin necesidad de hacer la laringoscopía. Obviamente salen muy caras, ¿sí? Ustedes colocan y a través de todo esto te permite directamente, tiene armado todo de tal manera que ustedes pasan el tubo por acá, lo intuban, sacan la máscara de laringia y el paciente ya está intubado. Si no me acuerdo qué era. A ver. A ver que este paciente lo que hacen es colocan lo que es esa famosa máscara de laringia, la Fast Track. Obviamente lo que es infla. Y bueno, cuando se deciden a intubarlo, atraviesan directamente el tubo por el puerto. Obviamente inflan lo que es el balón para asegurarse de que cuando retiren la máscara de laringe no se venga todo el balón y para poder sellar bien lo que es la parte de la tráquea. Una vez que está bien sellado, sacan lo que es, más que nada lo que es el adaptador del tubo para que pueda retirar la máscara de laringe. Y directamente, obviamente con cuidado, retiran la misma. Eso es lo bueno que tiene, digamos, que te permite la intubación directamente a través de la máscara de laringe sin tener que hacer laringoscopía ni nada, con todo lo que eso conlleva. Bueno, hay cierta de lo que tiene dispositivos supraglóticos, van a tener ciertas restricciones, ¿sí? Fundamentalmente, si bien puede ser lo que es la resistencia a la apertura bucal, por una cuestión de que anatómicamente no van a poder ingresar la máscara de laringia, que tenga una obstrucción de la vía superior, van a tener que desobstruirlo, ¿sí? Una distorsión de la vía aérea, hematoma, pero fundamentalmente que el paciente tenga un edema de glotis, ya sea por X motivo, anafilaxia, quemadura, inflamación o infeccioso, la causa que quiera. Si el paciente tiene un edema de glotis y el paciente, por más que coloquen bien lo que es la máscara de laringia, no van a poder ventilar nunca ese paciente, porque también la vía aérea glótica se va a encontrar cerrada. Más que nada para tener en cuenta en cuándo no se aconseja utilizar este tipo de dispositivo. Y por último, lo que es el plan C, que es la vía aérea quirúrgica, ¿sí? Para que sea una idea, lo tienen que saber, sí, lo tienen que saber. Pero la realidad es que tengan que usarlo de emergencia, ocurre en menos del 0,5% de los casos. Yo llevo casi 5 años haciendo terapia, no, 4 años haciendo terapia, y hago guardia con un médico que lleva 20 años haciendo terapia, y hace, sí, 1 año y medio ya será, fue la única vez que mi compañero que lleva 20 años haciendo guardia en terapia intensiva hizo una crico de urgencia. Yo digo más que nada para que vean que es algo que no pasa.
Obviamente que capaz que la primera que van a hacer guardia les puede llegar a pasar. Sí, bueno, por eso tienen que saberlo, pero la realidad está en que tienen que saber más cómo se hace una buena intubación orotraqueal, cómo ventilar bien un paciente con cánula de Mayo y con ambú, antes que saber cómo se hace una vía quirúrgica. Pero para que sepan, lo que se usa en la vía aérea quirúrgica de emergencia es la cricotireotomía, ¿sí? Es más que nada porque lo más fácil de identificar según la anatomía y lo más fácil de hacer dentro de lo que son las vías aéreas quirúrgicas. Obviamente que se usa cuando no se puede intubar y el paciente no se puede ventilar ni oxigenar a través de otro método, ¿sí? Fundamentalmente, de estas indicaciones, tienen esta, angioedema y edema de la vía aérea por quemaduras, donde directamente no puede hacer nada por vía superior y tiene que ir por vía percutánea. Y lo que en realidad obstrucción, sangre es muy relativo y trauma maxilofacial es muy relativo, ¿sí? Un trauma maxilofacial lo vas a intentar intubar, si no puedes intubarlo porque hay una alteración anatómica, ahí sí pasás a esta vía. Como van a ver, si se acuerdan de anatomía, lo que es, si ustedes se palpan, van a sentir lo que es el cartílago tiroides, ¿sí? Por debajo del cartílago tiroides van a ver que su dedo como que canta y llega a un cartílago que predomina, ese es el cartílago cricoide. Por lo tanto, entre el tiroide y lo que es el cricoide, se encuentra la membrana cricotiroidea, que es la membrana donde ustedes tienen que, ya sea abrir con una aguja o lo que se usa hoy por hoy, con una aguja, con una tijera, o lo que se usa hoy por hoy es la manera percutánea. Se punza, se comprueba que venga aire y como vieron una vez hace una vía central, bueno, esto es lo mismo, se pasa una guía de alambre para usarlo justamente como guía, se pasa un dilatador hasta que se pasa lo que es una cánula de traqueostomía. Bueno, como último, van a ver que es muy largo, pero esta es la última diapositiva. El concepto es que ustedes sepan manejar todo lo que es vía aérea, tanto manejo básico y manejo avanzado. Que sepan cuándo oxigenar, cuándo ventilar un paciente, qué método usarlo, qué dispositivo utilizar, sepan reconocer no solamente el problema, sino brindarle una solución. Hay dos conceptos clave que van a ser. Una es dónde están trabajando, o sea, qué recursos disponibles tengan, si están en el prehospitalario o lo que es en el intrahospitalario. Y en cuanto a lo que es la experiencia se hace haciendo. Por lo tanto, practiquen, practiquen, tanto acá en las prácticas, en las simulaciones, como si tienen que ir a una guardia, practiquen con cualquier persona que se encuentre fallecida, hagan una buena laringo, vean cómo se ve, en qué se ve realmente, más allá de que en las simulaciones es algo fidedigno a lo que realmente pasa. Pero todas estas cosas de práctica tienen que tener una buena base teórica, de cuáles son los pasos a seguir, cuáles son la mejor droga que puedo utilizar, cómo tengo que preparar un paciente para intubar, si el paciente no está para intubar o falla en intubación, qué alternativa tengo que realizar para poder brindarle la mejor atención a los pacientes que les toque atender. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo? Están poniendo todo el chat del DNI, ¿no es cierto?